que clases de Ramón, como que se realizaron en pandemia. Esas clases son muy buenas como para la teoría. Y la profe Miriam también es buena para dar ejemplos. Entonces todo lo que es teoría, con la profe estudian los ejemplos. Y la única forma que yo entendí es como ejercitarlo, haciendo ejercicios de diagnóstico. Porque lo que vamos a hacer acá, a partir de la segunda y antiguo, son puros ejercicios notables. Entonces, quieren hacer certámenes anteriores y la anteriores. Con eso se supone que es todo lo que les van a preguntar en los mismos certámenes. Entonces, ok. Muchas gracias. El otro día me presenté con medidas externas. Según saben que estoy con la profe como yo antes. Y eso, a veces soy también el Jorge. Cualquier punto me pueden levantar la mano, me interrumpen si sienten que voy muy rápido o hablo muy despacio. Cualquier cosa me dicen, ¿verdad? Porque yo siento que este ramo al principio puede parecer igual bien complicado, porque son muchos conceptos nuevos que uno no, o que al menos yo nunca he escuchado, así como un activo, pasivo, un ingreso por costo. O sea, al principio uno se enreda. Esa es mi experiencia un poco de cuando vi el ramo. Y mi recomendación es ejercitar harto nomás, no se angustien y intenten como preguntar y que les den ejemplos de todo, a la profe sobre todo, porque uno siente que con los ejemplos se entiende estos ramos de contabilidad, de costo y contabilidad, finanzas, porque son todos como de la mano. Eso más, bueno, les mandé un correo con mi correo si tienen dudas, y el drive del ramo, donde voy a ir subiendo todos los materiales, ¿ya? Las pautas y el PPT. ¿Todos recibieron ese correo? ¿No? Ya, porque ahí está subido este material, pues si lo quieren descargar. Porque lo que me gusta hacer a mí siempre, antes de hay unos que son más que nada ejercicios, de ponerles como los conceptos principales que vamos a utilizar, ¿ya? Tanto como ecuaciones, un poco de definición importante. Y aparece ahí en el documento. ¿Alguna pregunta? Ya. Entonces, hoy vamos a ver lo que es el estado de resultado y la base general. Y antes del ejercicio, ¿Quieres enchufarlo? no. Es que igual tengo 100% de batería, si queréis. Ya me imagino que lo escuchamos un poco en clase, ¿no? Este es el activo, pasivo, las cuentas de ganancia y las cuentas de pérdida. Para desarrollar los ejercicios, y sobre todo la primera parte del ramo, que es el certamen 1, es muy importante y según yo fundamental aprender a clasificar las cuentas. De hecho, lo primero que hay que hacer en todos los ejercicios es clasificar cuentas, ¿sí? Porque en base a eso, uno después llega y reemplaza en la forma. Es decir, saber clasificar si una cuenta es un activo, un pasivo, una ganancia o pérdida. Si es un activo corriente o no corriente, un pasivo corriente o no corriente. ¿Entienden eso de un activo corriente o no corriente? No. Ya. Los activos pueden ser corrientes o no corrientes, igual que los pasivos, corrientes o no corrientes. Y la única diferencia de corriente o no corriente está en el plazo. ¿Ya? Si te hablan de un activo a corto plazo, es decir, que se puede liquidar en menos de un año, a corto plazo, significa que es corriente. ¿Ya? Y por el contrario, un activo no corriente es un activo que se demora en liquidar, es decir, que me demora más de un año en liquidarlo, es de largo plazo. Fíjense con eso. ¿Ya? Corriente es corto plazo y no corriente, largo plazo. Y pasa lo mismo con los pasivos, que son las deudas de la empresa y que representan, los pasivos corrientes son deudas a corto plazo y los pasivos no corrientes son deudas a largo plazo. ¿Ya? Es la misma definición. ¿Se entiende? Bueno, también están las cuentas de ganancia y las cuentas de pérdida, en donde dentro de las cuentas de pérdida tenemos lo que son los gastos de la empresa, ¿ya? Y esto se puede clasificar en estos dos. Esto sí es importante porque siempre les suele aparecer como la transferencia de un fondo. Se dividen en gastos operacionales y gastos no operacionales, que salen de acá, ¿ya? Los gastos operacionales, como dice ahí, son todos los gastos de la empresa que se relacionan directamente con el giro. ¿De qué me refiero con el giro? Con a lo que se dedica la empresa, ¿ya? Por ejemplo, si mi empresa se dedica a vender lápices, el giro de mi empresa es vender lápices, ¿ya? Entonces, todo lo que yo gasto para producir esos lápices, como el arriendo de un local, dime.
como el arriendo de un local, por ejemplo, como el sueldo o remuneración de mis trabajadores para que lleven los lápices, tanto como los gastos generales que se le llaman, que son el gasto de luz, agua, electricidad, energía, etc. O la depreciación, son gastos que yo necesito para producir mis lápices, en este ejemplo. ¿Ya? En cambio, otros gastos que no están relacionados con el giro de la empresa, por ejemplo, si mi empresa que vende lápices de repente un día aislado se me ocurre vender una cama, que no tiene nada que ver con el giro de la empresa, lo que yo reciba por esa venta de la cama es un ingreso o gasto no operacional. ¿Se entiende? Porque no tiene que ver con el giro. ¿Ya? ¿A qué se refieren con el activo fijo? Activo fijo es lo mismo que decir activo no corriente. ¿Ya? Son palabras similares, o sea, son las mismas, pero significan lo mismo, así que eso anótalo. Activo fijo, activo no corriente. La depreciación por ahora no la vamos a ver en detalle, eso se estudia más que nada en la unidad 2, pero quédense con que la depreciación es el desgaste de un activo en el tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo me compro un auto y lo ocupo durante 2 años. Durante 2 años el auto se está gastando, ¿cierto? Ese gasto o disminución de valor es la depreciación. Y eso, quédense con eso. ¿Alguna pregunta? ¿Ya? Después está lo que llamamos balanza general, en donde en resumen como que te muestra de forma bien ordenada todos tus activos, todos tus pasivos, tus patrimonios, y se cumple esa ecuación. ¿Ya? ¿Esa la vieron en clase o no? Que significa que los activos tienen que ser siempre igual a los pasivos más el patrimonio. ¿Ya? Entonces, patrimonio es lo mismo que les diga pasivos no exigibles. Y cuando yo les hablo solo de pasivos así como a secas, me refiero a los pasivos exigibles. ¿Ya? Quédense con esa cosa, que siempre se debe cumplir. Bueno, el patrimonio se compone por esos dos conceptos, y aquí tienen un par de observaciones que, pues si les sirven, están anotadas igual en el PPT que les subí al drive. Pero que no vamos a utilizar mucho ahora. Luego aparecen estos dos ecuaciones, ¿ya? Estas sí que se las tienen que aprender, pero tienen todo el tiempo de sentarnos para aprendérselas, porque se las van a preguntar si es el estado de resultado o utilidad neta. Entonces, en el ejercicio que dicen, calcule el estado de resultado, es llegar y reemplazar en esta ecuación. Y lo mismo con el patrimonio. Calcule el patrimonio, llegar y reemplazar en todos esos pasos, ¿ya? ¿Y qué son todas estas cosas? Son solo cuentas que ustedes les van a dar. Entonces, una vez que ustedes clasifiquen las cuentas, hicieron la parte más difícil y luego reemplazan. Ya se van a dar cuenta con los ejercicios. Luego está un pequeño como la estructura de las cuentas T, que se les deberían haber pasado en clase, pero que hoy día no vamos a ejercitar. Pero por si les sirve ya está en el PPT. Y luego están los ejercicios. ¿Ya? Vamos a hacer 3 ejercicios y el primero simplemente es aprender a clasificar las cuentas. ¿Ya? ¿Van bien? Perfecto. Entonces, cuando yo les hablo de la cuenta acá, aquí arrínquense más, porque se supone que tienen que clasificar cada una de estas cuentas dentro de uno de esos tipos, porque siempre se puede clasificar dentro de estos 4, como activo, pasivo, ganancia y pérdida. ¿Ya? Entonces, la cuenta acá representa como el efectivo que tengo yo de la empresa. Entonces, ¿qué representaría? Activo, un activo, ¿cierto? Y ahora, ¿activo corriente o no corriente? Corriente, ¿cierto? Entonces yo lo voy a poner ahí como activo corriente. Luego los terrenos. ¿Qué representan los terrenos para la empresa? Activo con activo también. No corriente, ¿cierto? Porque si yo quiero vender un activo, es como a largo plazo. ¿Ya? Así se entiende. ¿Y cuánto si el terreno se devalúa? ¿Se deprecia? La depreciación ¿No se le mete la maquinaria? también se considera, pero se mete como una cuenta como aparte de los activos, porque de repente les va a aparecer una cuenta de depreciación y ahí está todo lo que es el detalle. ¿Ya? Entonces dijimos que activo no corriente, ¿cierto? Luego los muebles y equipos. Activo no corriente, ¿cierto? Porque para vender un activo, o sea, un mueble o un equipo, también es a largo plazo. Mercaderías. Activo corriente. Las mercaderías es lo mismo que les diga el inventario de la empresa. ¿Ya? Este es un activo corriente. ¿Qué son los proveedores? Pasivo corriente. Fíjense ahí, es un pasivo corriente. Porque
los proveedores son a quienes yo les compro, ¿ya? Por ejemplo, si quiero vender lápices, todas las cosas que yo necesito para componer esos lápices, la madera, qué sé yo, el grafito, se los compro a mis proveedores. Entonces, como yo le compro a mis proveedores, todo lo que yo les debo lo meto en una cuenta de deuda, ¿ya? Entonces, como es a corto plazo, es pasivo corriente. Luego, ¿qué es eso? Como deuda. Sí. Mira, en realidad siento que no es tan importante saber qué es lo que dice acá, sino que fíjense por qué diga por pagar. ¿Ya? Eso es un tip. Cada vez que le aparezco la cuenta y ustedes no sepan qué es lo que es, pero diga por pagar, automáticamente es un pasivo, porque es una deuda. ¿Ya? Pero en este caso, la letra por pagar puede ser a corto y a largo plazo. O la letra por pagar sí o sí de corto plazo. Cuando no te especifican nada, se asume que es corto plazo. ¿Ya? Igual que con los activos. Por ejemplo, aquí está especificado, ¿entiendes? Pero cuando no dice nada, se asume a corto plazo, es decir, corriente. Entonces, letra por pagar, documento por pagar, cuenta por pagar, archivo por pagar, lo que sea por pagar es un pasivo, ¿ya? Y como no dice nada, es corriente. ¿Entiendes? Luego está el IVA crédito fiscal e IVA débito fiscal, que lo van a ver ya en profundidad después más en el ramo, pero fíjense con que el crédito fiscal es asociado a las compras, ¿ya? Y el débito fiscal asociado a las ventas. Entonces entiéndanlo así. Cuando yo hablo de compras, yo estoy obteniendo un activo, ¿cierto? Entonces, ¿qué representa el activo para mí? Un activo, ¿cierto? Un activo corriente. Y por el contrario, cuando yo tengo ventas, al hacer ventas, estoy como obligado a pagar un impuesto, un IVA, es decir, una deuda. Entonces se asocia a un pasivo corriente. ¿Ya? Luego está el ingreso por ventas, que es la primera cuenta diferente que me aparece, que es una cuenta de ganancias. Porque no representa un activo como tal, como un bien, un derecho para el ingreso, sino que es una cuenta de ganancias. ¿El IVA crédito fiscal estaba relacionado a la venta o a la compra? Compra y venta. Ya. ¿Ya? Compra y venta. Luego tenemos banco. ¿Qué creen que representa la cuenta? Activo no corriente. Activo corriente. ¿Ya? Cuando yo les hablo de cuenta banco es como la plata que la empresa tiene en el banco. Eso es, como la plata digital. Entonces es un activo corriente. Gastos anticipados. Pasivo corriente. No, en este caso representa un activo corriente porque cuando una empresa, por ejemplo, sea para lo que sea que necesite, haga un gasto de manera anticipada, por ejemplo, cuando yo, no sé, quiero pagar la mensualidad del gimnasio, ¿cierto? Yo pago el mes completo y después yo tengo derecho para poder usarlo. Entonces, como tengo ese derecho para poder usarlo, se entiende que es como un activo corriente. ¿Ya? Luego, documentos por cobrar. Un activo corriente. Un activo, porque me dice por cobrar. Entonces, me da lo mismo que dice detrás, pero me dice por cobrar y no me dice nada más. Es activo y asumo que es corriente, ¿cierto? Documentos por pagar. Pasivo corriente. Pasivo corriente. Los sueldos o remuneraciones. Pasivo Pasivo corriente. No, en este caso no es un pasivo. Pérdida. Pérdida operacional. Es una pérdida, ¿cierto? Y cuando yo lo meto en estado de resultado, entra como gasto operacional. ¿Ya? Es un gasto operacional, pero cuando uno lo especifica es como una pérdida. ¿Ya? Entonces en este caso va como una pérdida. Capital. Capital Patrimonio. es parte del patrimonio, entonces yo lo especifico como patrimonio. Honorarios por pagar, ese por pagar entonces sería pasivo corriente. Préstamos bancarios. ¿Qué es un préstamo? Una deuda. Y como me especifica que es largo plazo, ¿qué es? Pasivo no corriente. Pasivo no corriente. Intereses ganados. Es una cuenta de ganancias, muy parecida al ingreso por venta. Y finalmente el estado de resultado es una cuenta de patrimonio, simplemente porque aparece, porque el estado de resultado va a caer, entonces uno se entiende que es como una cuenta de patrimonio. ¿Ya? Eso. Simplemente que sería... ¿Lo puede dejar en nombre, por favor? Ah, sí. ¿Sí? Sí, bueno. Puede ser que falta algo que tienen que retroceder o lo van a dejar en el cuadrado, ¿ya? Ahí lo que les manda como es. Eso. Voy a subir esto. Va a ser el ejercicio 2. ¿Qué sería un honorario? ¿Dónde? El pasivo ¿Honorario? Eso. Ya, la verdad no sé, solo se hizo una deuda porque hice por pagar.
¿Ya? La verdad no vale la pena como desgastarse tanto en saber qué significa. O sea, igual, mejor si sabemos saber qué significa. Pero si uno se pone piensa este tipo, prácticamente no sigue todo. Sí, porque después aparecer documentos por pagar. Los resultados del ejercicio, ¿por qué es patrimonio? Porque en la ecuación de patrimonio que le mostré antes, sale como un concepto, después le sumo, le resto el listado de resultados. Por el resultado del ejercicio, que es lo mismo. Entonces, como vale, el patrimonio se considera como cuenta de patrimonio. ¿Ya? ¿Podría explicar los intereses ganados? Intereses ganados. ¿Por qué ganancia? Porque cuando uno nace con interés, es una cuenta, eso es un concepto que representa para la empresa un ingreso. Entonces, por eso es como una ganancia. Como un ingreso extra. Es un ingreso extra, pero que no tiene que ver con el giro de la empresa. Entonces sería categorizado como ganancia y como un ingreso no operacional. Porque todos los ingresos operacionales que tenga la empresa son llamados rentas o ingresos operacionales. Todos los demás ingresos son ingresos no operacionales. Entonces, ya. Hay que hacer el mismo ejercicio con el ejercicio 2. Espera eso. Esto termina aquí, ¿no? 250. 350, ya. Lo mismo, pero ahora nos piden además de clasificar las cuentas. No sé si sé eso, ¿no? Lo ven bien igual. Entonces me piden determinar el estado de resultado y el balance general. Ya, entonces es, van a dar cuenta que se pasa el fórmula. Lo que se debe hacer entonces, como les dije, clasificar cuentas. Siempre les van a dar un montón de cuentas. Y ustedes tienen que aprender ya a clasificar. Entonces, primero que todo, ¿cómo o qué es tipo de cuentas? Son las actividades, plantas y equipos. Es un activo, ¿cierto? Porque los equipos, las cualidades son activos de la empresa, específicamente no corrientes, porque son a largo plazo, es difícil de liquidar. Luego tenemos la cuenta caja, que la vimos antes, ¿cierto? Activo corriente. Mercaderías, activo corriente, ingreso por venta, ganancia, impuesto por renta, cuenta de pérdida, ¿ya? Que va en el estado de resultados, se van a dar cuenta cuando lo calculemos, entonces se considera como pérdida. Sería pérdida operacional. En este caso, sí, es que mira, no es como una pérdida operacional, porque eso no se considera como pérdida. Después se van a dar cuenta que va en el estado de resultados. ¿Ya? No sé si es como operacional o no, solamente piensa con que es pérdida. Eso es lo importante. ¿Ya? Los gastos operacionales son los que yo les puse al principio. Se acuerdan de arriendo, remuneraciones, gastos generales en luz, agua, electricidad y depreciación. Esos son los cuatro que generalmente les suele aparecer. Luego tenemos cuentas por pagar a corto plazo. Pasivo corriente, ¿cierto? Cuentas por pagar a largo plazo. Pasivo no corriente. Cuentas por cobrar. Activo corriente. Activo corriente, muy bien. Las remuneraciones. Es una cuenta de pérdida y que como nos piden calcular el estado de resultado, nosotros sabemos de que se considera como un gasto operacional. ¿Ya? Luego tenemos el costo por venta. Es lo que nos cuesta producir un producto, eso se considera como pérdida, ¿cierto? Luego deudores por venta a largo plazo. ¿Pasivo no corriente? No, es un activo, no corriente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando ustedes les hablan de deudores, es lo mismo que les digan cuenta de clientes. ¿Ya? Hagan ese nexo. Deudores es lo mismo que dicen clientes. Entonces para mí representa un activo y como me dicen a largo plazo es no corriente. Arriendo. Gasto operacional. Pérdida o gasto operacional, ¿cierto? Eso, pero el tiro de cuenta como tal es pérdida. Remuneraciones por pagar, me dice por pagar, entonces pasivo corriente. Luego capital, Patrimonio. cuenta de patrimonio, la depreciación, es una pérdida, ¿cierto? Y también se considera un gasto operacional, porque ahí se van a dar cuenta que va dentro del estado de resultados. Impuesto por pagar. Pasivo. Pasivo corriente, ¿ya? Aquí era una trivia, porque le dice impuesto, pero aquí también le ponen un impuesto a la renta. Entonces, uno dice al principio cuál es cuál, pero como aquí me dice por pagar, automáticamente se convierte en pasivo. Esa es gente que puede decir cualquier cosa antes de por pagar y hacer una deuda. Así considerarlo así, es más fácil. Depreciación acumulada,
En este caso, como les digo, van a ver definición más en detalle en la unidad 2, pero yo les dije que es como el desgaste de un activo, y cuando les hablan de depreciación acumulada, es el desgaste del activo desde que se empezó a usar todos los periodos anteriores. Y para efectos del ejercicio, se considera como una contracuenta de activo. Contracuenta de activo. Y le puse entre paréntesis, de hecho creo que es la única, o de las pocas contracuentas de activo que hay, porque se considera como un activo, pero va restando los activos, por el paréntesis, y es a largo plazo, no corriente. ¿Ya? Quédense con eso. Una vez que tenemos que explicar las cuentas, hay que... ¿Contractivo? ¿Contractivo? Es una cuenta de... no, una contracuenta de activo. ¿Ya? Contracuenta de activo también les puede aparecer como cuenta complementaria de activo. Contracuenta, cuenta complementaria. Ahora, se dan cuenta que nos dan los débitos y los créditos, ¿cierto? De cada una de las cuentas. Y en algunos casos tenemos... Una cosa, el impuesto a la renta uno lo deja como pérdida, no hay que especificar si es gasto operacional o Sí, gasto... uno lo deja como pérdida. En estos casos yo especifico que es gasto operacional para facilitar un poco el cálculo de estado de resultados después, ¿ya? Bueno, los problemas se van a dar cuenta. Entonces tenemos todos los débitos y todos los créditos, y para determinar el saldo de cada cuenta, generalmente se toma como el valor mayor y se resta con el menor. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, si tenemos 40, acá tenemos 0, se resta 40 menos 0, y ese sería el saldo del 1. ¿Ya? Lo mismo acá. Si es mayor en los débitos, para saber el saldo de la cuenta, tomo el 18.000 y le resto los 11.000. Y me queda en el saldo. Acá también, 5.000 menos 0, acá sería 25.000 menos 0, y ese sería mi saldo de la cuenta. ¿Ya? Entonces, haciendo el ejercicio, van a aparecer todos los saldos de las cuentas que están escritos a la derecha. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Va bien? Sí. Entonces, eso es con la primera parte del ejercicio, y según yo, lo más complicado, es saber especificar las cuentas. Una vez que tienen ya listo eso, se van por un tubo porque es reemplazar en la fórmula. Y sería bueno que tuvieran como la ecuación del estado de resultado a mano, porque se les va a facilitar mucho más. Les tienen que calcular el estado de resultado, ¿cierto? Entonces, vamos a determinar. El estado de resultado, ¿está bien la letra? ¿Sí? ¿Tienen la fórmula a mano? ¿No? Bueno, si no lo voy a escribir acá, sería las ventas, o ingreso por venta, que es lo mismo, menos el costo por venta. Eso es importante igual, que en contabilidad se representa menos algo con un paréntesis, ¿ya? Eso significa que estamos restando. Y esta resta me va a dar lo que llamamos el margen bruto, ¿ya? A ese margen bruto le vamos a restar o sumar, generalmente restar, los gastos operacionales. Gastos operacionales. Y eso me va a dar el margen operacional. Esta es solo fórmula, ¿ya? Se la van a tener que meter. Al margen operacional nosotros le vamos a restar los gastos ahora no operacionales. Y obtenemos el llamado utilidad antes de impuestos. ¿Ya? O margen no operacional. También aparece así, margen no operacional. ¿Ya? A esa utilidad antes de impuestos nosotros le vamos a restar el impuesto a la renta. Y finalmente llegamos al resultado, que es lo que nos piden, que es la utilidad neta o el estado de resultado. ¿Ya? Eso es lo primero que nos piden en el ejercicio. Entonces, una vez que ustedes ya le hayan dado harta vuelta a la fórmula y se la hayan aprendido, y les recomiendo que los pidan siempre de manera vertical, porque si no, no es fácil la convención. Entonces, llegar y reemplazar, ¿ya? Entonces, tenemos todas las cuentas clasificadas. Y hay que buscar entonces cuál es la que nos sirve y vamos a reemplazarla en la ecuación. ¿Cuál es mi cuenta de ventas o de ingresos por ventas? Que aparece ahí. La cuenta de ganancia, ¿dónde está? En la cuarta. Esa, ¿cierto? Y el saldo es de 45.000.
Entonces, eso son lo que ustedes tienen que reemplazar acá. Reemplazo 35.000. ¿Ya? Luego, tengo que restarle el costo por venta. ¿Que ¿Me la dan o no? Sí. Costo por venta, ¿cuál es el saldo? 25.005. 25.000, ¿cierto? Entonces le resto 25.000. Ahí voy a llegar al margen bruto, que es esa diferencia, ya en este caso sería 20.000. ¿Ya? Ahora le vamos a restar todos los gastos operacionales. Nosotros ya clasificamos y dejamos como escrito, ¿sí? Entonces, eso es lo bueno de como anotar el tiro que es un gasto operacional. Porque yo tengo que restarle esto, esto y eso. Creo que son ternas, ¿cierto? Sí. Entonces yo le voy a restar la suma de del saldo de 9.000 que aparece allá. 1.500 y el 2.500. ¿Ya? Esos tres valores que se los voy a restar al 20.000. El resultado va a ser 7.000. ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Ya? Entonces 7.000 sería mi margen operacional. Luego tenemos que restar todo lo que sea gasto no operacional. En este caso no tenemos ningún gasto no operacional. Impuesto a la renta, ¿no? Asumimos que es cero. ¿Ya? Impuesto a la renta, ¿no? Cuando no aparece, ¿cómo? Impuesto a la renta. No, el impuesto a la renta va acá. Ajá. Por eso les digo de que no se desgasten con saber si es operacional o no operacional, porque si le dan impuesto a la renta, se va acá. Entonces, como no tengo gastos no operacionales, el resto cero, y me queda el mismo valor, 7.000. 7.000 sería mi utilidad antes de impuestos. Y aquí es importante un detalle que también les puede como perjudicar en el certamen. Tener claro de que llegado a este punto, si el valor de aquí es positivo, yo tengo que pagar impuestos. Es decir, como que hasta este punto yo estoy teniendo ganancias como empresa, ¿cierto? Entonces, como tengo ganancias, pago impuestos. Sería diferente si es que este valor de aquí fuera negativo, que representaría que mi empresa hasta ese punto está teniendo una pérdida. Y como estoy teniendo pérdida, se asume de que no pago impuestos, porque ya estoy perdiendo, no estoy ganando nada. ¿Sí? En este caso, como el valor es positivo, tengo que pagar un impuesto a la renta. Entonces, ese impuesto a la renta, muchas veces en los ejercicios les especifican el porcentaje o les pueden decir, no sé, el impuesto a la renta es del 27%. ¿Ya? Entonces, cuando les dicen eso, ustedes llegados a este punto, tienen que sacarle el 27% a 7.000 y se lo restan. ¿Entienden? ¿Cuándo es eso? Dependiendo del ejercicio. En este caso no es, pero les puede pasar que por ejemplo, esto no desaparezca, el impuesto a la renta no le tiene esa cuenta, pero les mencionen de que el impuesto a la renta es del 27%. Si les mencionan eso, ustedes llegados a este punto tienen que sacar el 27% de 7.000 y se lo restan. En este caso sería como hacer esto: 7.000 por 0,27% y eso lo restan. ¿Ya? En este caso no nos dicen nada de porcentaje, sino que nos dan el monto de inmediato, que sería impuesto a la renta menos 4.000 cosas, ¿cierto? Entonces cuando les dan el monto al tiro, ustedes lo restan. Y el resultado de abajo sería 5.600. Esa es la respuesta de los problemas que nos piden, ¿cierto? ¿Se dan cuenta que es bien práctico llegar a empezar? Sí, lo más complicado es clasificar el documento. Entonces, además de eso, nos piden realizar el balance en general. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con eso? Ustedes deberían, si quieren hacer el de foto o si no, está en el documento, como en la pausa. Luego, el balance en general. ¿Ya? Entonces, el balance general. Como les digo, es como una... es... ¿cómo se dice? Expresar de manera ordenada los activos, pasivos y toda la cosa. Pero, para expresar el balance general, incluye el patrimonio. ¿Cachai? Pero el patrimonio no es total. Y cuando no es total, tenemos que calcularlo. Es decir, hay que utilizar la fórmula que aparece en el documento. Igual la voy a escribir acá, ¿ya? Entonces, si me piden balance general, yo sé automáticamente que tengo que calcular el patrimonio. Entonces vamos a calcular el patrimonio para poder después, como tomar este valor, y tirarlo ahí.
La fórmula del capital es la siguiente. Bueno, el capital es K, pues si no se vayan dando cuenta. Ya eso representa el patrimonio. Para calcular el patrimonio es el capital. Luego le restamos las cuentas obligadas. A las cuentas obligadas también le llaman capital no enterado. ¿Ya? Eso pasa mucho en esta rama, porque hay cosas que tienen dos o más nombres, pero significan lo mismo, como en este caso. Las cuentas obligadas es lo mismo que les digan capital no enterado o capital no pagado. ¿Ya? Son, todos los nombres se refieren a lo mismo, cuenta obligada y capital no enterado. Entonces, capital menos las cuentas obligadas, eso nos va a dar el capital enterado. Capital enterado. Y al capital enterado le vamos a sumar o restar el estado de resultado. Esto es solo fórmula. Le vamos a sumar o restar las utilidades acumuladas. Le vamos a sumar o restar las cuentas particulares. Y ese resultado va a ser mi patrimonio. ¿Ya? Entonces, como les dije aquí que iban a emplazar, ¿me dan el capital de la empresa? Sí. ¿Qué monto es? 25.000. ¿Me dan las cuentas obligadas o capital no enterado? No van a mencionar nada, ¿cierto? Entonces cuando no van a mencionar nada, asumo que es 0. El resto, un 0. Es decir, que mi capital enterado sigue siendo 25.000. Luego le voy a sumar o restar el estado de resultado. ¿Ese valor lo tengo o no? Sí. ¿Cuál es? 5.600, ¿cierto? Entonces, acá este valor de aquí y lo tiro para allá. 5.600. Eso quiere decir de que cada vez que ustedes les piden calcular patrimonio, tienen que calcular primero el estado de resultado. Porque ese valor va a venir aquí, ¿cierto? Utilidades acumuladas. Es lo mismo que ganancias. ¿Cómo? Es lo mismo que ganancias, ¿no? ¿Lo que balance? No, utilidades acumuladas es lo mismo que ganancias. No. Sí, es una cuenta de ganancia y tenemos que analizar si es que me lo dan o no. Si no me lo mencionan, se suma el 0. En este caso, ¿me dicen algo de tus utilidades acumuladas? No, entonces se asume 0, ¿ya? Luego cuentas particulares. ¿Me mencionan las cuentas particulares? Tampoco. Entonces 0. Entonces tengo que sumar 25.000 más 5.600, que sería 30.600. Ese sería mi patrimonio, ¿ya? Entonces, una vez que tengo patrimonio, recién ahí puedo armar mi balance general. Entonces, ya, la estructura del balance general siempre es la siguiente. Como les dije, es como hacer un resumen de manera estructurada. Ustedes van a poner al lado izquierdo primero los activos corrientes, luego los activos no corrientes. A este lado van a poner los pasivos corrientes, los pasivos no corrientes. Y acá el patrimonio. Sí, algo así. ¿Ya? Y en un balance general siempre se debe cumplir la ecuación que les escribí antes. Es decir, que los activos, el total de activos, tienen que ser igual a la suma de los pasivos más el patrimonio. Y por eso es que se escribe de esa forma. Entonces uno después hace como una suma vertical. Todos los activos deben ser igual a la suma de mis pasivos más el patrimonio. ¿Se entiende la estructura? Me queda algo, pero no se entiende. Entonces ahora hay que hacer simplemente la sumatoria. Vamos a sumar todos los activos corrientes. Es decir, tomamos esos 7.000
y le sumamos la cuenta de mercadería, esos 15.000, le sumamos las cuentas por cobrar, que también son activos corrientes, le sumo 5.000 y no tengo más activos corrientes. ¿Ya? Esa suma es la que ustedes van a poner acá, y en este caso sería 27.000. ¿Ya? Luego, el mismo procedimiento con los activos no corrientes. En este caso, ¿qué activos no corrientes tengo? Las propiedades, ¿cierto? Que son los 40.000, los tutores, le sumo 3.000. En este caso, le resto el monto de la depreciación acumulada. ¿Ya? Por eso les dije que no se les meta mucho la cabeza, solamente entiendan de que es una contracuenta de activo no corriente. Entonces, esa cuenta va restando a esto. Entonces, sería como el segundo sería menos 5.000. ¿Ya? Toman eso, lo suman y le restan esto. Y ese monto que se queda 28.000. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿Ninguna pregunta? Ya, que cualquier cosa me interrumpe, no. Luego hace el mismo procedimiento con los pasivos corrientes y los pasivos no corrientes. La suma de los pasivos corrientes debería darles 19.400. Este procedimiento me sumo lo más rápido, pero ustedes si quieren lo pueden hacer después en la casa. Ya es para que entiendan más que nada cómo se hace el ejercicio. Luego la misma suma para los pasivos no corrientes, que sería de 15.000. ¿Ya? Pero es lo mismo, solamente sumar. Y el patrimonio, que lo sacamos de dónde? Lo que terminamos recién, ¿cierto? Entonces tomamos este valor, que es 30.600, y lo contamos acá. Entonces hacemos una suma vertical. Esa suma vertical es la que debe cumplir con la ecuación. ¿Ya? Los 27.000 más 38.000 debería dar 65.000. Y la suma de pasivos corrientes más no corrientes más el patrimonio también debería dar 65.000. Y es ahí donde se cumple la ecuación patrimonial, ¿se entiende? Y eso es el ejercicio 2. ¿Tienen alguna pregunta? Simplemente está conforme. Igual te puedo ordenar el documento, como le digo. ¿A qué hora termina esto? Ya, seguro que no tienen ninguna pregunta. Oye, ¿tú le dijiste que un ejercicio tal? No sé si tal cual, pero sí muy parecido. Es muy parecido. Por eso les digo que lo más complicado es clasificar las cuentas. Porque eso, sí que te llegas a equivocar a clasificar una cuenta, te toman. Porque, por ejemplo, si este activo lo considero un activo no corriente, al tiro me cambia esta suma, me cambia esto, me cambia esta cosa acá. Entonces, eso es fundamental para clasificar. Y de ahí ya se dan por tubo con el ejercicio. ¿Ya? Ese es el ejercicio 2. Y el 3 es muy similar. Solamente que ahora les muestran las cuentas de una forma diferente. Les muestran cada cuenta como una cuenta de. ¿Ya? Pero en el fondo le están dando la misma información. ¿Puedo borrar esto? Se dan cuenta que esta ecuación es muy similar a la anterior y con esto terminamos. ¿Es una calculadora? ¿La prueba? ¿Cómo? ¿Es una calculadora? Sí, un calculador. Ya, ¿se alcanza a ver qué es esto? Porque hay que hacer el mismo procedimiento. Les dan cada cuenta y ustedes tienen que clasificar. Entonces vamos clasificando. Propiedad, planta y equipos. Son activos no corrientes. La cuenta caja, activo es una cuenta de ganancias. ¿Ya?
Las ventas, es lo mismo que les digan ingreso por ventas, y se considera renta de ganancia. Luego gasto por impuesto a la renta. Es una pérdida. Es una pérdida, ¿cierto? Porque es el impuesto a la renta que pusimos abajo antes, ese es el pérdida. Deudas con el banco a corto plazo. Pasivo, Pasivo corriente. Pasivo corriente. Deudas con banco a corto plazo. pasivo. Pasivo no corriente. Cuenta de clientes. Yo con esto. No, activo corriente. ¿Cómo lo explico? Si la cuenta de clientes. Ah, que no se ve bien. Ah, disculpa. La cuenta de clientes entonces es un activo corriente. ¿Ya? Sí, corta esa cuestión. ¿Ah? ¿Puedes bajar un poco el telón para ver que no? Sí, que tienes toda la razón, es más inteligente. Me cuesta. Oye, qué lento. Que el volumen, Sí, verdad. que aumentar. Ayer lo aumenté. Pero es que. Como esto lo. Un poquito más. Ahí. ¿Está bien? Ahí se le el nombre. Creo que se ve todo, ¿cierto? Ya. Ya, sigamos. Ya son tus remuneraciones. Costo operacional. Pasivo, Corriente, todo costo operacional. pérdida. Decía así. Pérdida. Es una pérdida. Se pierde con Y cuando lo metemos en el estado de resultados, se considera un gasto operacional. Entonces, es una cuenta de pérdida, pero yo le pongo el tiro que es un gasto operacional para poder agilizar un poco el cálculo. Costo de venta, Gasto operacional. costo o pérdida. Pérdida. Es lo mismo. En este caso, costo y pérdida son cosas diferentes, pero se entiende que como tipo de cuenta representa lo mismo. De hecho, debería decir cuenta de pérdida. No pesco mucho en eso. Deudores provenientes a largo plazo. Activo no corriente. ¿Ya? Eso es lo mismo que cuánto puedo cobrar, ¿no? Sí, es lo mismo. Cuando les dicen clientes, la cuenta de clientes es una cuenta por cobrar a corto plazo. Los deudores también, cuenta por cobrar. Y eso, el gasto por arriendos. Pérdida. En este caso sería una operación. Pero siempre hay que hacer un pérdida, porque la profe me dijo que les enseña bien de que es una cuenta pérdida. Pero yo le pongo un gasto operacional para que sea más fácil el cálculo, ¿ya? Pero es cuenta pérdida. Pero igual les conviene más para poner el tiro que el gasto operacional. Así que déjenlo así. Remuneraciones por pagar. Pasivo no corriente. Corriente, pasivo corriente. Pasivo corriente, ¿cierto? Uno se puede confundir porque dice remuneraciones. Dice, pérdida de gasto operacional. No. Como dice por pagar, automáticamente una deuda. Deuda a corto plazo. Capital, Patrimonio. cuenta de patrimonio. Depreciación, sí, esa es la acumulada, depreciación acumulada. Eso es pérdida. Es una pérdida, pero que se considera como gasto operacional. Impuesto por pagar. Pérdida corriente. Ese Pasivo corriente. sería débito. Ah, no, la Es un pasivo corriente, ¿cierto? Dice por pagar, entonces activo sí es pasivo corriente. Y depreciación acumulada, Ahora sí. una contracuenta de activo corriente. ¿Ya? Entonces yo le pongo contracuenta, que eso representa el paréntesis. Y luego, ¿otra cosa? Luego el mismo desarrollo del anterior, en donde me dan como el saldo del debe del haber, que es lo mismo que me digan de los débitos créditos, y uno tiene que dejar como solamente el saldo de uno. Por ejemplo, se ve encima hermoso. Aquí tengo los 80.000 y acá tengo 0. Entonces el saldo de la cuenta sería el mayor menos el menor. 80.000, ¿cierto? El saldo de esa cuenta es 80.000. Y el saldo de esta cuenta, ¿cuál sería? Entonces, el izquierda es siempre positivo, o sea, izquierda es positivo y derecha negativo. El debe haber. Es que depende del tipo de cuenta. Bien. Porque si tenemos, cuando tenemos activos o pérdidas, las cuentas P se comportan de esta manera. Tenemos el lado del debe y del haber, ¿cierto? Los activos o pérdidas aumentan a este lado y disminuyen al lado del haber. Pero si la cuenta es un pasivo o ganancia, se comporta el debe haber de la forma anterior. Aumentan
a este lado y disminuyen a este lado. ¿Qué quiere decir? Esto es lo que aparece en la parte del resumen de las primeras diapositivas, ¿recuerdan? Sí, eso es lo mismo. Entonces, eso, piensa en eso. Pero es más fácil también decirle que el saldo de la cuenta siempre es como el dato mayor menos el menor. Entonces, el saldo de esta cuenta de acá, ¿cómo se calcularía? 46.000 menos 20.000. ¿Cierto? Entonces sería 14.080, digo, 14.080. Entonces, como que se queda al lado del que va, del que es mayor. Acá lo mismo. 72.000 menos 41.000 va aquí al lado. Sería 30.000. Acá el saldo es 90, aquí el saldo es 2.800, aquí la diferencia. 71.000. Acá 30.000, este lado acá, ¿cierto? 10.000, acá es 18.000, 50.000, 6.000, 3.000, 4.500, 50.000, eso, ¿ya? Si se dan cuenta, o sea, si se dan cuenta, ¿por qué en algunas partes aparece acá el saldo y en otras partes aparece al lado derecho? Es por lo que les expliqué acá, es por el tipo de cuenta, ¿ya? En este caso tenemos un pasivo, y sabemos que el pasivo aumenta por el lado del haber y disminuye por el lado del deber. Entonces, el tipo de saldo que va a tener siempre va a estar a este lado. Por ejemplo, ¿cómo? El tipo de... El saldo de un pasivo siempre va a estar al lado derecho. ¿Ya? De un pasivo o de una ganancia. Por ejemplo, ¿qué otro saldo es ganancia? Ahí arriba. Se fijan que también está al lado derecho, está al lado del haber, porque son de una ganancia o un pasivo. Así se comportan esas dos cuentas. En cambio, las cuentas de pasivo o de pérdida son al revés. O sea, pasivo, activo o pérdida. ¿Dónde tenemos activo? Ahí, por ejemplo, tenemos un activo. Y una pérdida, tenemos esta acá. Entonces, dijimos que el saldo queda al lado izquierdo porque es un activo. Y la pérdida también va al lado izquierdo, al lado del debe, porque es una pérdida. ¿Ya? Así se comportan las cuentas T. Entonces, ¿qué nos piden? Complete los siguientes valores que correspondan a la siguiente igualdad. Ya. Hay que hacer la sumatoria de los activos nomás y de los pasivos. Eso lo va a hacer el programa. De mi total de activos, vamos a tener como los activos corrientes y los no corrientes, ¿cierto? ¿Ya? Sumamos todos los activos que son corrientes, que sería esos 14.080, esos 30.000, activos corrientes, sumamos esos 10.000 y nada más. Entonces, esa suma debería dar 54.000. ¿Ya? Perdón, estamos en un Estamos, o sea, que nos piden calcular, como complementar esos datos. Nos piden calcular la suma total de activos, la suma total de pasivos, el patrimonio, de todas esas cosas. Pero se dan cuenta que nos preguntan por el total de activos corrientes, total de activos no corrientes. Entonces nos conviene hacer como una sumatoria aquí, ¿ya? Entonces yo estoy sumando de mis activos todos los activos que son corrientes. Entonces, activos corrientes, yo sumo todos los activos corrientes. Lo mismo con los activos no corrientes. ¿Ya? Es decir, sumar esos 80.000 que son activos no corrientes, 6.000 y le resto los 10.000. ¿Ya? Esa suma y esa resta les debería dar 76.000. El procedimiento de poder dar eso es sumar y restar las cosas que son iguales. Y hacemos lo mismo con los pasivos. ¿Cuál? El activo no bueno. Esto. O sea, los Si no, comprueben. ¿Cuál es tu, la de los no corrientes? Sí. Los 80.000 están acá arriba, 80.000.
Más. Estoy por sí, sí. 6.000 menos los 10.000. Te va a hacer la pared. Sí, porque se va restando. Sí, sí, sí. Se va restando. Para ganar eso. Eso. Y lo mismo con los pasivos corrientes y no corrientes. No corrientes y no corrientes. ¿Ya? Haciendo la sumatoria les va a dar 38.800 y 30.000. Yo creo que solamente hay un activo no corriente. ¿Ya? Luego la suma de esos, la suma de mis activos totales y de mis pasivos totales son la suma de esos dos. Es decir, 130.000 y 68.800. ¿Ya? Hasta ahora solamente es sumar y restar lo que es parecido, lo que es igual. Ya, teniendo eso listo, podemos rellenar los datos de acá. Voy a subir el tema ya. Para poder. Entonces tenemos el total de activos, ¿cierto? No puedo rayar arriba. No importa. El total de activos es, dijimos que es 130. ¿Cierto? Entonces mis activos son 130.000, es lo que rellenamos allá. También tenemos el total de pasivos, que es 68.800. Y nos piden el patrimonio. Entonces, eso es lo que hay que calcular. Eso, porque según lo que nos están pidiendo, también puedo rellenar estos tipos. Si tenemos el total de activos, corrientes y no corrientes. Como hicimos ya, los activos corrientes es 54.000. Los no corrientes son 76.000. Pasivo corriente 38.800. Pasivo no corriente 30.000. Nos faltan esas dos cosas: el patrimonio, y también es lo que nos falta acá, y el resultado del ejercicio. Es lo mismo que me digan, calcule el estado del resultado o calcule la utilidad neta. Son tres nombres para lo mismo. Entonces, es el mismo procedimiento. Vamos a hacerlo acá. ¿Ya? Voy a recordar el estado de resultados. Partimos con las ventas. Vamos a ver si se van aprendiendo. ¿Se acuerdan que ahora estamos acá? El costo por venta, ¿cierto? ¿Qué sigue? Esto es mi margen bruto, ¿ya? ¿Qué le resto ahora? El gasto operacional. El gasto operacional. Muy bien. Después, esa resta me da el margen operacional. El gasto no operacional. ¿Y qué obtengo? Mi margen no operacional o utilidad antes de impuesto. Utilidad antes de impuesto. A esto le resto, ¿qué? El impuesto a la renta. El impuesto a la renta y obtengo finalmente el estado de resultado. ¿Ya? ¿El impuesto de la renta siempre solamente es positivo o siempre va? Como les dije, depende de si este es positivo. Si es positivo, le resto. Y si no, Si es negativo, el impuesto de la renta no va. si es negativo, ¿qué va a hacer? ¿Ya? El impuesto de la renta les dije que se lo pueden dar como un valor completo del tiro o como un porcentaje. Se trabaja como se lo dije antes. Entonces, aquí llega el resto. Las ventas, ¿cuántas son? ¿Alcanza? ¿Cuántas son las ventas? Ventas, ahí son. Ventas o ingresos por venta, es lo mismo. 90.000, ¿cierto? Déjame. ¿Qué ahí? ¿Ahí? Ya, vamos a reemplazarlo. Las ventas son 90.000. 90.000 y le restamos el costo por venta, que es 50.000.
nos da el margen bruto, que es la diferencia, es decir, 40.000. Pero estamos en los restos operacionales. Para restar los restos operacionales hay que restar la suma de todo lo que es operacional, ¿cierto? Es decir, este resto operacional sería 18.000 más los 3.000 más 5.000 y eso es todo. Esa suma se lo restamos acá. Entonces dijimos que es 18.000 más 3.000 más 5.000. Ustedes pueden escribir esta suma directamente, no es necesario que lo hacen así. Eso nos va a dar el margen operacional, que es 14.000. ¿Ya? ¿Cuánto es el gasto no operacional? 0, porque no mencionan nada. Luego, la utilidad de impuestos sería los 14.000. Estoy restando 0. En este punto, aplicando lo que les dije antes, si es positivo le resto o no le resto. Le resto, ¿cierto? En este caso, ¿cómo me dan el impuesto de la renta? ¿Como porcentaje o como monto? Como monto, ¿cierto? ¿Cuánto sería el monto? 2.800. 2.800. ¿Ya? Ojo con eso, porque no siempre se le pueden dar así, les pueden decir un porcentaje, y ahí cuando el porcentaje, ustedes calculan el porcentaje de hecho, y eso se lo restan, ¿entienden? Y esa diferencia me da el estado de resultado, o utilidad neta, que es 11.000%. 11.000%. ¿Ya? Entonces, esa sería la cuenta que habla. Y siempre en los certámenes pongan el signo de peso, ¿ya? Porque pueden, no sé, son bien exigentes. Y me falta calcular el patrimonio. ¿Ya? ¿Alcanza a tener sentido acá, no? Sí. ¿Sí? Es también fórmula. ¿Se acuerdan de la fórmula? ¿Cómo partía? Así lo tienen anotado. ¿Ya? Capital. Menos cuentas obligadas. O capital enterado. Eso me da mi capital enterado. Capital enterado. Luego le sumo el resto. El estado de resultado. Las utilidades acumuladas. Y las cuentas particulares. ¿Cuentas particulares te dan como cuenta número 1, cuenta número 2? No, las cuentas particulares son cuando uno crea una empresa. Por ejemplo, si yo creo una empresa, yo soy socio de esa empresa, ¿ya? Y yo como socio de la empresa tengo derecho a sacar plata cuando quiera. Por ejemplo, imagínate que mi empresa tiene un patrimonio de 10 lucas y yo quiero ser socio y quiero sacar lucas. Esa lucas sale como obviamente aquí, como cuenta particular. Entonces, si yo saco 1.000 pesos en la empresa, como que saqué 1.000 pesos. Pero entonces, son las cuentas de los socios, como se llaman las cuentas particulares. de los socios. Así te lo van a decir. ¿Es como cuenta socio? ¿Cómo te lo dicen? Creo que puede aparecer de los dos nombres, pero principalmente cuenta particular. Pero si le hablan de cuenta socio, me refiero que es lo mismo. ¿Ya? ¿Y la utilidad de acumular también te dicen así? ¿Utilidades acumuladas? ¿O hay algún otro nombre? Son, mira, cuando, imagínate una línea de tiempo, ¿ya? Y yo tengo una empresa que se creó en 2020. Entonces, 2021, 2022, 2023. Imagínense que estamos en 2024. ¿Ya? Si mi empresa se creó aquí, yo analizo el periodo de 2020. Este es hoy. Imagínense que este es hoy. Yo analizo este periodo para calcular mi estado de resultado. Esa sería mi utilidad neta. ¿Sí? Y mi utilidad acumulada sería toda la utilidad que yo he tenido desde acá hasta acá. Esa es la diferencia. Utilidad acumulada. Entonces, todo es la utilidad acumulada, pero cuando yo analizo un periodo en particular es la utilidad neta. Esa es la diferencia. La acumulada son las sumas de las de todos los estados utilidades de todos los periodos. ¿Sí? Eso es. Aquí es. Con esto yo tengo el patrimonio. Ya. Ahora es llegar a reemplazar. ¿Cuánto es el capital?
50.000, aquí ven todo bien, ¿o no? Creo que sí se ve. 50.000, le resto las cuentas obligadas. ¿Me las dan o no? No me dicen nada. Entonces, ¿qué le resto? Cero. Obtengo mi capital enterado, que sería la resta, 50.000. Luego le sumo el resto del estado de resultados. 11.020. Esto este valor yo lo hago y lo pongo. Es decir, como es positivo, le sumo 11.200. Utilidad acumulada, 0. 0. O sea, las cuentas particulares 0, porque no me las mencionan. Entonces mi patrimonio es de 50.000 más 11.200, es decir, 61.200. Sé que esa es la forma correcta de hacerlo, pero por matemática yo no podría decir que va a ser el activo menos pasivo. Sí, también, es lo mismo. Sí, son dos formas. Pero esto también le va a servir como para otro tipo de ejercicio. ¿Sí? Y eso da punto así como decir que tengo activo y pasivo utilizado igual. Entonces ya, digamos que tenemos todo el primero parte del patrimonio. Tiene razón, ¿cachai? Está queriendo algo que es calcular la fórmula completa o utilizar estos totales que tenemos acá. Porque sabemos que se cumple esta ecuación. ¿Cierto? Si pasamos restando los pasivos totales acá, bueno, tenemos directamente el patrimonio. Es decir, 130.000 menos 68.000 me da el patrimonio que nos dio ya de 61.200. Entonces son dos formas para tener patrimonio, ¿ya? Una es ocupando la fórmula como larga con la estructura de patrimonio de todo el tema, y la otra es aplicando directamente la expresión patrimonial, ¿ya? ¿Qué otro problema? ¿Una pregunta? ¿Y por qué dijiste que es importante aprender eso? Porque depende de los datos que le den, ¿sí? Porque en este caso, claro, me convenía más esta, pero en otro tipo de ejercicios puede que me den, o que me falte información y que me den otro tipo de información y que me convenga utilizar esto, ¿ya? Entonces son dos formas, pero si llegan a este tipo de preguntas, por ejemplo, y tienen los totales de pasivos y los totales de activos, lo pueden obtener directamente. Ahí son dos formas. Siempre es mejor tener más formas de calcular las cosas.